una vista que puede darse desde el punto de vista inclusive psicológico, sociológico o económico. Porque como hemos manifestado antes, muchos objetos de la realidad se comparten. Si bien el tratamiento ya debe ser hecho por el que le compete, en este caso, si estamos hablando de una realidad política, se supone que tiene mayor objetividad en cuanto sea a la descripción, ¿no? A la explicación, a la interpretación, al análisis o a la síntesis que se pueda realizar a partir de un determinado fenómeno de la realidad. Entonces, por eso es que hemos escuchado muchas veces, por ejemplo, decir, bueno, zapatero a tus zapatos, ¿no es cierto? De acuerdo a la realidad que estemos hablando, el especialista se debe manifestar para opinar acerca de esa realidad de manera mucho más objetiva, con mucho sustento teórico, con sustento metódico en cuanto al tratamiento de ese objeto de la realidad que se esté tratando. Bien, entonces aquí vamos a ver que el conocimiento político en su tratamiento merece que se hagan algunas consideraciones iniciales, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que durante muchos siglos, o por lo menos desde el siglo V antes de Cristo, fíjense, estamos hablando más de 25 siglos, hasta lo que fue bien entrado el siglo XX y luego a través de toda la larga historia del conocimiento razonado acerca de la realidad política, donde evidentemente se reconocieron a muchos autores, a muchos filósofos, como los filósofos griegos, Platón o Aristóteles, o también, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino o el mismo Maquiavelo, que hemos empezado ya a estudiar a través de nuestras lecturas complementarias, o Thomas Hobbes, o John Locke, Montesquieu, Rousseau, Marx, ¿no? Tocqueville, todos esos autores que de una u otra manera nosotros a lo largo de nuestro estudio en la carrera hemos empezado a conocer, ¿no? Y evidentemente todos estos autores no se advierten, por ejemplo, algunas precauciones de tipo epistemológicas, ¿no? Acerca de la teoría del conocimiento. Y aquí debemos decir, antes de poder continuar con esta descripción que le estoy haciendo acerca del conocimiento político, en el sentido de que lo que mencionaba sobre la epistemología, ¿no? Es en el sentido de que esta pues se constituye en una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento, porque aquí estamos hablando de conocimiento político. Entonces, ¿quién es el que se ocupa de eso? Se ocupa pues esa rama, la epistemología, ¿no? Entonces, la epistemología como parte de la filosofía, estamos diciendo en definitiva que estudia los principios fundamentales, ¿no? Los métodos del conocimiento históricas, les ha empezado a estudiar y también las circunstancias, podemos decir, hasta filosóficas, ¿no? Que han llevado a la obtención del conocimiento científico y todos aquellos criterios por los cuales se justifica o se invalida una determinada situación, o sino también, por ejemplo, cuando se hace una definición clara y precisa de todos esos conceptos que podríamos denominar epistémicos y que son usuales, ¿no? Por ejemplo, la verdad, la objetividad, la realidad. Entonces, esto es parte de la reflexión denominada epistemológica, ¿no? Que es esencial en el tratamiento filosófico. Entonces, eh, esta epistemología de la cual estamos hablando, en definitiva, es un estudio del conocimiento científico. Y esto pues comprende el análisis de sus conceptos y los más importantes, tal como les mencionaba, son la validez, la objetividad y la verdad, ¿no? Y sobre todo la fiabilidad que nosotros debemos tener
en torno al método que utilizamos, a la teoría que utilizamos o a las hipótesis que se plantean. Entonces, estas son cuestiones evidentemente más epistemológicas, ¿no? Pero yo creo que era prudente o es prudente que yo se las comente porque esto pone en evidencia de manera muy clara de que hay que reflexionar en ese plano, es decir, hay que reflexionar en el plano filosófico. Entonces, en definitiva, cuando decimos que eh, existen orientaciones epistemológicas, eh, estamos haciendo o estamos generando una situación de toma de postura, ¿no? Sobre los problemas que hay del conocimiento, es decir, sobre los presupuestos filosóficos a partir de los cuales se conoce la realidad. Estamos hablando en definitiva de los fundamentos teóricos que permiten pues la problematización del objeto de estudio, porque hay que problematizar, digamos, el objeto de estudio de la realidad. Entonces, indudablemente ahí tenemos los procedimientos metodológicos, ¿no? Bien, entonces, en este sentido y con ese pequeño preámbulo que le hago desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de una parte de la filosofía como es la epistemología, y cuando ahora estamos hablando de este conocimiento político, podemos decir tres cosas. La primera, de que en materia de conocimiento político hay, por una parte, seguridad, pero también por otra parte hay ingenuidad. Entonces, eso es lo que tenemos que poner en evidencia en primer plano. Segundo, de que la realidad política tiene secretos, pero no misterios, no se puede llegar a conocer. Tercero, frente a la razón, la realidad política no tiene escapatoria, por eso que hablamos de la racionalidad. Entonces, esa realidad política no podía ser la excepción, se somete nomás, no a ese razonamiento que podamos hacer. Ahora bien, a partir de esto que les acabo de sintetizar, vamos a notar de que ha existido pues toda una crisis del pensamiento político, ¿no? Primero, porque en definitiva el alma está recibiendo impactos continuamente. El ser humano es pues cuerpo, alma y espíritu, ¿no es cierto? Y ese alma se va construyendo con todas las experiencias que tiene a lo largo de su vida. Segundo, las personas están, podríamos decirlo así, metida, sumergida, maniatada y confusa en la crisis que puede estar generándose dentro del pensamiento político. Tercero, el hombre vuelve a no saber qué hacer, porque vuelve de verdad a no saber qué pensar sobre el mundo. En muchas oportunidades nosotros hemos tenido la situación en la cual decimos, bueno, ¿y cómo estoy viendo el mundo? ¿O cuál es la visión de mundo que aquella persona tiene? Porque está virtiendo algunas opiniones, pero quisiera saber cuál es su visión del mundo. ¿Cuál es la idea que tiene del mundo? ¿Cuál es la idea que tiene de la realidad? Entonces, las ideas que tenemos acerca de la realidad están pues fundamentadas en la ideología que tengamos, ¿no? Entonces, la ideología nos establece y nos da fundamentos para ver de una determinada forma la realidad. Ahora, en ese sentido, podemos también ver de que el cambio se superlativiza en crisis y tiene el carácter de catástrofe, porque el ser humano siempre es temeroso al cambio. Le es difícil cambiar sus prácticas usuales, pero una vez que se produce el cambio, ve que no era tan complicado, ¿no? Entonces, lo único que cambia en el tiempo justamente es el cambio, pues, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, vamos a ver que a veces tenemos que deponer nuestras actitudes, nuestro carácter subjetivo acerca de las cosas para poder mejorar, porque todas las personas quieren mejorar en su accionar.
Quinto, la realidad de la que la realidad política es parte, porque la realidad política es una partecita de toda la realidad, está pues plagada, ¿no? Está colmada de fantasmas, para poder utilizar así una expresión, ¿no? A veces son cosas que no existen, ¿no es cierto? A eso le llamamos los fantasmas. Entonces, como podrán observar, compañeros, a partir de este punteo que estamos realizando, existen pues crisis que se están dando de manera permanente dentro del pensamiento político. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con la crisis del pensamiento político? Esto no obedece solamente a causas, es decir, a causas subjetivas, que son propias de los pensadores políticos, sino también a factores objetivos que son propios de la dialéctica de los hechos. Entonces, ahí vamos a ver de que podemos encontrar un escenario donde están presentes eh, varios tipos de políticos. El primero es aquel pensador político, el cual se siente desconcertado, se siente impotente frente a la magnitud de la tarea. Ahorita vamos a ver la diferencia con los otros. El segundo es el filósofo político, el cual desaparece porque se esfuma el conocimiento íntimo y total de la realidad y la posibilidad de regirla soberanamente mediante la razón. O sea, aquí va perdiendo espacio el filósofo político. Y tercero, el que tenemos es el ideólogo político, los cuales responden a construcciones aparentemente racionales, pero que solo son epifenómenos de la irracionalidad incontrolada. No, no son fenómenos reales, son fenómenos inventados, ¿no? Entonces, ahí vemos que en definitiva, indudablemente en estos tres tipos de políticos, ¿no? Eh, de una u otra manera que cobra protagonismo es el ideólogo político, aunque el filósofo político debería dar las explicaciones del ser y el deber ser de las cosas, ¿no? Entonces, de esa manera, el cientista político, el pensador político se encuentra un poco desconcertado, ¿no? Porque, bueno, dice, la tarea es muy amplia, pero le cuesta enfocarse en esa resolución de los problemas que pueda realizar de la realidad. Aquí se hace necesario entonces entrar en otro plano, ¿no? Entrar en el plano de los fundamentos, entrar en el plano de la filosofía política y todo lo que ha sido esa historia del pensamiento político. Porque queremos dar respuesta a esta pregunta. Bueno, ¿y qué pasa con la crisis que existe dentro del pensamiento político? Porque encontramos mucha carga subjetiva, ¿no? Y luego, cuando tratamos de ser objetivos, vemos de que hay toda una discusión acerca de esos hechos de la realidad. Y el que debería dar las respuestas, obviamente, es el cientista político, ¿no? Y ver de que es su tarea dar respuesta o dar información, socializar las cosas que se deberían entender ante un determinado fenómeno de la realidad política. Y ahí vamos pues a lo que es la filosofía política, en todo lo que significa la historia del pensamiento político. Entonces, esta expresión de filosofía política ha sido muy utilizada a través de la historia del pensamiento político y lo sigue siendo todavía. Entonces, vemos que, por ejemplo,
un poco para hacer alguna rememoración, a partir del siglo de Pericles, en esa época de los filósofos griegos, dominó el conocimiento razonado de la realidad política. Y aquí podemos hacer referencia ya desde esas épocas, desde las épocas de los filósofos griegos, quiero decir, con Aristóteles, por ejemplo, o también con Cicerón. Y luego, mucho más adelante, siglos más adelante, con Bodin y Montesquieu, ¿no? Entonces, esa fue la forma en cual se empezó a pensar, vale la redundancia, sobre el pensamiento político, la forma en la cual se empezó a elucubrar acerca del pensamiento político. Pero era a través de, como les decía, de un conocimiento de tipo razonado. Segundo, se acentuaba la preocupación por la esencia de la realidad considerada y por la imagen de la comunidad ideal. Entonces aquí ya podemos caracterizar, ¿no?, en el mismo periodo del cual estábamos hablando de manera precedente, a Platón y a Rousseau también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este conocimiento racionado, este a su vez pues contenía muchos casos, reflexiones acerca de los fenómenos observados en la experiencia empírica, que estaban mezclados con elucubraciones de tipo, podríamos decir, hasta metafísica, acerca de la esencia misma de la realidad política, y en particular del mejor régimen político, y casi siempre esto almacenaba, abrigaba el propósito de proyectarse en lo que podrían ser, por ejemplo, realizaciones de tipo prácticas. Entonces, indudablemente todo lo que estamos mencionando en este momento tiene su trasunto filosófico, del cual no podemos abstraernos. Es decir, tenemos que filosofar un poco para poder comprender mejor este desarrollo, ¿no?, del pensamiento político y sobre todo la filosofía política. Entonces, vamos a ver que en muchos otros casos dentro de la historia no aparecía casi la referencia de ciertos datos históricos que nos puedan dar más luces, ¿no? Pero se acentuaba más la preocupación por la esencia de esa realidad que se estaba analizando, de esa realidad que se estaba considerando, ¿no? Entonces, se trataba pues de establecer una concepción ideal, ¿no?, de lo que deberíamos pensar idealmente acerca de cómo es ese pensamiento político o cómo debería ser. Bien, entonces, a raíz de esto, vamos a ver de que, por ejemplo, hay casos especiales en que prevalecía el ser de la política y el deber ser. Y aquí comenzamos, ¿no?, con Maquiavelo, y también con Tomás Moros, para ver este análisis del ser, este análisis de la esencia y cómo debería ser, ¿no?, de cómo es y cómo debería ser. En esto ya podemos empezar a descubrir un afán práctico, no solamente filosofía, no solamente teoría, sino también había que llegar a la práctica, como siempre lo hemos manifestado, que ese es el espíritu que nosotros podemos encontrar dentro de las ciencias sociales, y obviamente la ciencia política no es la excepción. Y ahí encontramos nosotros dos autores connotados, Maurice Duverger y Jean Bourdieu, ¿no es cierto? Entonces, estos pensadores ya decían, bueno, no solamente es teoría y teoría, tenemos que arribar a la práctica, ¿no?, dentro de la filosofía política, pero sin descuidar, por ejemplo, el ingrediente moral, ¿no?, que debía ser incluido. Si bien en el caso anterior, en el caso de Maquiavelo, nosotros sabemos, de acuerdo a lo que ya hemos estudiado, que él hacía abstracción de la moral, de la religión,
de la ética, ¿no es cierto?, para poder llegar a un fin práctico. Entonces, podemos decir, eso que coloco ahí en azul abajito, que la historia del pensamiento político es en gran parte la historia de la filosofía política, ¿no? Entonces eso es también contundente. Y por lo tanto, nos vamos pues a hablar de esa filosofía política y sus relaciones con la ciencia y la teoría política. ¿Cómo podemos verlo esto? En ciencia política, se piensa en de qué, o el cómo, o el por qué, o el para qué. Y esto hace referencia, ¿no?, en el mundo de la realidad política, que son preguntas básicas que nosotros podemos tener para poder indagar. En el caso de la filosofía política, se piensa en el deber hacer, en la razón de ser, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que evidentemente queda fuera de dominio lo que significa el del qué, el cómo, el por qué o para qué se hace. Porque evidentemente estamos hablando del deber hacer, de la razón de ser, de las cosas, de las reflexiones iniciales que tenemos que hacer nosotros acerca de las cosas de la realidad política. Entonces, en ese marco, ¿no?, en estas reflexiones, y fíjense, en estas diapositivas que les estoy mostrando, hay un carácter muy fuerte en el orden filosófico, ¿no? Y a veces lo torna un poco complejo, lo torna un poco abstracto, pero no debe preocuparnos, digamos, en primera instancia de que parecería complejo o en definitiva pensar, bueno, ¿y qué es lo que está queriendo decir con todo esto? ¿No? Porque la filosofía es así, pues, ¿no? Se va a la esencia y se va a tratar de explicar de una manera compleja una determinada realidad. Si nosotros nos concentramos en lo que es la filosofía política, ¿no?, en su doble aspecto, es decir, en su aspecto moral, en su deber ser de tipo axiológico, o sino también en el aspecto ontológico, es decir, del ser en su esencia, su causa y su fin. Entonces, la filosofía política debe ser concebida de esa manera, tomando en cuenta esos dos aspectos, ¿no?, el axiológico y el ontológico. Entonces, la ciencia política evidentemente requiere de la experiencia para poder obtener validez general, ¿no? Entonces ahí tenemos una evidencia y es la que nosotros tenemos que explicar de manera muy clara para que ésta pueda ser concebida como válida. Y segundo, que la filosofía política se aboca tanto a la razón del ser como al deber ser, por eso lo hemos subrayado ahí, aspectos que se hallan fuera del alcance de la experiencia empírica, porque son de tipo reflexivo, ¿no? Son críticos, reflexivos para poder llegar a una serie de conclusiones. Entonces, de esa manera, compañeros, vamos a ver de que muchos de los científicos de la política se apartan de toda consideración filosófica, ¿no? Por lo complejo, por lo abstracto. Entonces quieren una cuestión mucho más práctica, ¿no? Quieren un saber para una aplicación práctica. Entonces, este hecho constituye una de las manifestaciones de la crisis del pensamiento político de la época, ¿no? Porque al apartarse de las consideraciones filosóficas, nos estamos apartando de los fundamentos que deberíamos tener claro acerca de la disciplina. Entonces eso es esencial, ¿no? Es esencial la reflexión de tipo filosófico para tener las cosas claras acerca, en este caso, de la realidad política. Y como les decía hace un momento,
O sea, no se preocupen porque esto parezca bastante abstracto, pero la filosofía es así. Entonces lo que tenemos que hacer es una relectura con calma ya del libro para poder comprender mejor de qué estamos hablando en este caso cuando nos referimos a la filosofía política. Bien, entonces aquí podemos concluir este acápite, esta parte de este tema uno que estamos revisando con lo siguiente. Tenemos que precisar los constructos teóricos, teoría política y filosofía política, y ver cuál es el objetivo. En el primer caso es de sistematizar y buscar los lazos de causalidad que puedan existir entre los hechos que constituyen la realidad política, tal como lo revela la observación, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ver la relación causa-efecto. Y en el caso de la filosofía política, el objetivo es describir cómo deberían ser las relaciones entre los hombres en el cuadro de la comunidad política, para que el orden que las expresa pueda ser tenido por un bien. Entonces ahí tenemos la diferencia entre la teoría política y la filosofía política. ¿Está bien? ¿Qué dicen, compañeros? Bien, esto ha tenido un matiz más de una clase de filosofía que una clase de ciencia política, ¿no? Pero era necesario, ¿no? Justamente ver todas esas situaciones que se le han presentado siempre al cientista político cuando ya ha tratado de explicar los objetos de la realidad política. Porque para explicar los objetos de la realidad política, obviamente ha tenido que echar mano de la filosofía, ha tenido que echar mano de los fundamentos que hacen a la ciencia, ¿no? Y de manera, obviamente, muy sintética, eso es lo que hemos tratado de esquematizar ahora en esta segunda parte que le acabo de mostrar. Entonces, ya como se habrán dado cuenta, compañeros, ¿no? En la plataforma he activado las diapositivas anteriores, he activado el libro de la primera parte y en este momento, concluyendo, les voy a activar las diapositivas de ahora y también el libro correspondiente a esta parte que estamos revisando. De tal manera que ustedes vayan a repasar, a revisar de nuevo ese material ya de manera conjunta, es decir, las guías de clases o estas diapositivas por un lado y por el otro lado también teniendo el libro para poder conseguir mayor seguridad, mayor explicación de lo que estamos comentando ahora y lo vamos a hacer de esa manera a lo largo de las clases. Entonces, este acápite de hoy estaba referido justamente a ver aspectos mucho más filosóficos, no que políticos, acerca de la disciplina, ¿no? Porque es necesario hacer la referencia para que ustedes se den cuenta de que obviamente toda ciencia, y no podía ser la excepción con la ciencia política, tiene su fundamento filosófico. ¿Está bien? No sé si me he dejado entender, compañeros, ¿qué dicen? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que quisieran realizar? Por favor, pueden iniciar sus videos para que realice otro control de la presencia de ustedes acá. Bueno, como economistas, nosotros es importante que entremos también en este plano de la reflexión crítica y sobre todo en poder visualizar claramente de que la filosofía
es una rama de la ciencia que merece una atención para sustentar todas las cosas que nosotros vamos viendo dentro de la teoría, ¿no? Eso es muy importante. Dian, Ruth y Yesenia. ¿Dónde está Yesenia? Luis Miguel Ledesma. Bueno, bien, compañero. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya está activada también la otra lectura complementaria, como habrán podido ver, ¿no? Los repositorios correspondientes, la asignación del grupo no, 2, perdón, con Silvia, Luis, Carla y Yesenia, ¿no? Entonces, que son los compañeros del grupo 2. Entonces, se trata de que en este periodo de tiempo, hasta el día lunes 11, cada uno vaya realizando su mapa conceptual acerca de esa segunda lectura complementaria. Bien, compañeros, no sé si no hay preguntas, si no hay algún comentario. Yo lo que tengo que hacer ahora, en este momento, ya vamos a hacer un corte aquí en nuestro avance, es agradecerles por su presencia en la sesión de hoy. Que tengan buena tarde y continuamos la siguiente clase. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, licenciado.